Hola hermanitos, infelizmente no voy a poder participar del conversatorio el día de hoy. Muy formalmente pues el padre Joaquín quiso organizarlo con la compañía también de Pili para que conversáramos. De hecho la palabra no es un sofisma, íbamos a conversar y también a debatir de alguna manera algunos puntos que son muy interesantes dentro de la doctrina del magisterio de la iglesia, que no es cuestión de perspectiva, no es que a mí me parece o a fulano le parece, no, es que la iglesia lo enseña y es así. Ella es nuestra madre, la esposa mística de Cristo, entonces nuestro trabajo, entre comillas, es asimilar con amor. Sin embargo, nada de esto es irracional. Y a ese respecto yo quiero dar una contribución en lo que tiene que ver con los milagros, que era propiamente lo más puntual con lo cual yo quería participar y contribuir el día de hoy. Entonces yo he hecho ya un ejercicio los últimos 10 días más o menos al respecto de los milagros, la existencia de los milagros, la veracidad de los relatos evangélicos a este respecto, la trascendencia del mensaje de Jesús a través de los milagros, la autoridad que le dan los milagros al mensaje de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, ya había leído y desenvolvido muchísimos documentos, pero bueno, ahorita que no voy a tener tiempo de compartirlo todo con ustedes, quiero dar un aporte y un aporte muy casero, digamos así. Entonces, en medio de todos los documentos dije, bueno, lo más reciente que tenemos al respecto de nuestra doctrina, de resumen de nuestra doctrina y del magisterio, pues es el catecismo. Y el catecismo ha sido editado nada más y nada menos que por San Juan Pablo II con un grupo de expertos internacionales. Entonces, al respecto de ese catecismo, vamos a tratar de indagar lo que tiene que ver con los milagros. Es muy simple, una versión de PDF del catecismo. En buscar colocamos milagros y nos aparecen todas las opciones a través de todo el texto del catecismo donde se habla al respecto de milagros. Primer punto, vamos al grano, dice la fe y la inteligencia. Ese es el numeral 156. ¿Qué dice el numeral 156 y cómo se involucra ahí el concepto o la categoría de los milagros? Miremos, esto es muy interesante. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Si todo lo de Dios estuviera explicado para el día de hoy, la fe no tendría razón de ser. Hay unos misterios y esos misterios no son irracionales, no son suprarracionales, de otra manera que superan nuestra racionalidad. Ahí entra el asunto de los milagros. ¿Qué dice el documento entonces? Dice el documento, creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Entonces no podemos decir que simplemente la Sagrada Escritura o los textos que se refieren a los milagros son fábulas o simplemente metáforas, no. Son hechos históricos que tienen una verdad mucho más trascendente y eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo así? La Sagrada Escritura, Juan, Mateo, Lucas y Marcos no se quedan en el milagro, ¿no? Ellos van mucho más allá. Y de hecho la intención de nuestro Señor iba mucho más allá, o si no, Él hubiera fundado un hospital, no, Él fundó una institución para salvar almas. Bueno, dice entonces, sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, ustedes ven que la fe entonces va conforme a la razón, ellas dos van caminando, Dios ha querido que los auxilios internos del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Eso sería ya una definición de milagro. Repito, Dios ha querido que los auxilios internos del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Entonces, ¿cómo se revela Dios en los milagros? Multiplicación de panes y peces, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, transubstanciarse en la hostia, de tal manera que en la hostia queda el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Eso es un milagro. Bueno, etc. Continúa entonces. Los milagros de Cristo y de los santos, aquí ponen una cita y en esto seamos muy puntuales, aquí nos hace referencia a Marcos y a los Hechos de los Apóstoles. Marcos capítulo 16 versículo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4, ya ustedes van a ir a ese texto. Repito, esto es el catecismo, no es cualquier sacerdote o cualquier teólogo que lo dice, es la iglesia que nos está enseñando lo que es el magisterio. Entonces, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad, abre comillas, esto es un texto del Concilio Vaticano II que cita la última versión del Catecismo de la Iglesia.
¿Qué dice ese texto del Concilio Vaticano I? Concilio Vaticano I, convocado por el Beato Pío IX en el siglo XIX. Dice el texto: son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. ¿Qué? Las profecías, los milagros de Cristo y de los santos, la santidad de la Iglesia y su fecundidad. Bueno, motivos de credibilidad que muestran que, abre comillas, otra vez texto del Concilio Vaticano I, el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu, no. El espíritu se mueve, se estimula, se dinamiza a partir de ¿qué? De esas señales exteriores, milagros, signos y portentos, que son un auxilio también para fortalecer nuestras intuiciones interiores. ¿Dadas por quién esas intuiciones? Por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios es caridad, Dios es amor, Dios quiere ayudar al otro. Señor, que yo vea, dice el ciego. Y nuestro Señor coge barro, unta con saliva en el barro en los ojos del ciego y el ciego ve. Pero no es solo la vista física, además de eso trasciende en una visión hacia quién, hacia el Mesías. Él comprende que quien está delante de él es el Mesías, porque no solo lo ven, lo miran sus ojos, sino que su intelecto también acompaña y su corazón adhiere al Mesías. ¿Sí ven entonces cómo hay una trascendencia del milagro? No es simplemente un hecho mágico, no, Jesús siempre iba mucho más allá. Bueno, ese es el primer texto al respecto de, que el catecismo cita al respecto de los milagros. Numeral 156. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el que sigue. Milagros. Aquí tenemos 12. Vamos a otro. El numeral 434. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. O sea, el milagro de la resurrección de Jesús manifiesta el poder del Padre y por ende manifiesta también el poder de su Hijo, fortalece la autoridad del mensaje de Jesucristo. Los espíritus malignos temen su nombre. Entonces, cualquiera podría discutir, ¿no? Los exorcismos practicados por Jesús en el Evangelio son simplemente un símbolo. No, aquí está muy claro. Los espíritus malignos temen su nombre. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 19, en los versículos 13 al 16. ¿Temen su nombre de quién? Aquí no es solo de nuestro Señor. Los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, empiezan a hacer milagros y a exorcizar con el nombre de Jesús. Esto ya lo había dicho en una nota, en un programa que hicimos en Televit, cuando hablamos de el maligno o el demonio. No es una energía así medio mala, medio fea, desagradable que hay en el cosmos. No, es un ser, es un ángel caído. ¿Qué razón tendría que la Iglesia en la década de los 80, también bajo el pontificado de San Juan Pablo II, 1989, si no estoy mal, publica la última versión del ritual romano de exorcismos? ¿Para qué publicar para el clero, para los obispos y para los sacerdotes autorizados como exorcistas? ¿Para qué publicar un manual de exorcismo si no existe el demonio y no existe la posesión? Irracional sería, pero bueno, aquí está claro, no es para rebuscar tampoco. Los espíritus malignos entonces temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros. Marcos capítulo 16, versículo 17. Vayan guardando todas estas citas o vayan al catecismo, numeral 434. Porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Numeral 434. Eso es solo la segunda citación que tiene referencia a milagros. Vamos a ver qué otra hay. 515. Yo creo que con esta terminamos para que no quede muy largo este video, después nadie lo va a ver. En el 515, vayan ustedes mismos y lean. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe, apóstoles y discípulos, porque no todos fueron apóstoles. Y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer
pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. O sea, la intención de los apóstoles con los evangelios es eso, es hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Y miren lo bonito aquí, una citación al respecto de Lucas en el capítulo 2, versículo 7. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión, en el relato de Mateo, en el capítulo 27, versículo 48. Y el sudario de la resurrección, como bien nos lo cuenta Juan en el capítulo 20, versículo 7. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Estoy leyendo literalmente el catecismo. A través de sus gestos, ¿no? Inclusive la manera de modular nuestro Señor la voz, de mirar al otro, al necesitado. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado, aquí abro comillas porque es un texto de Pablo escribiéndolo a los colosenses, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces, si tachamos milagros aquí de este texto, entonces faltaría algo de la plenitud de la divinidad por manifestarse en Jesús, porque Él está mostrando su autoridad sobre la naturaleza, los elementos, la voluntad de los hombres y las criaturas, cuando domina el demonio, etc. Su humanidad aparece así como el sacramento. Miren esto qué bonito. Es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Van 11 minutos, yo no sé si leer otra, pero es que esto está muy interesante. Terminemos con este. 547, acuérdense, en Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 547. Esto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Dice: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. ¿Para qué los milagros? Aquí nos lo dice el propio texto del Catecismo. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Entonces, si nosotros vamos borrando la categoría, el concepto de milagros, la experiencia del milagro en la vida de Jesús, ¿en qué nos queda Jesús? Imagínense. ¿Qué hacen los milagros? Atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Entonces, si nosotros consideramos un Jesús histórico, alejado de ese Jesús de la fe o el Cristo de la fe, ¿qué va a pasar con nosotros? Empezamos a opacar esa divinidad y esa mesianidad de Jesús. Entonces, mucho cuidado. Tengamos criterio a la hora de escuchar sobre la interpretación de lo que la Escritura nos dice al respecto de los milagros y de muchas otras cosas. La iglesia es muy rica, la iglesia es sabia, la iglesia es la esposa mística de Cristo. Ahí está, Catecismo de la Iglesia Católica. Me quedarían 7 textos del Catecismo donde vamos a hablar de milagros para no tomar en consideración Dei Verbum, Verbum Domini, Gaudium et Spes, etcétera, etcétera. Dejamos por ahí. Yo creo que esto va a servir de mucho, así que mando un saludo y me disculpo pues que la verdad me quedó imposible poder acompañarlos hoy y que aprovechen el conversatorio. Dios les bendiga.